Hola a todos, mi nombre es Girón González Fernando Uriel y les voy a mencionar qué es la electroquímica. En este trabajo, el equipo incluyó todo lo referente a cómo se puede obtener energía eléctrica a partir de una reacción química y cómo a partir del suministro de energía eléctrica se puede inducir una reacción química. La electroquímica conecta con la física y la química, por lo que explica la relación entre corrientes eléctricas, las reacciones químicas y de la reconversión de la energía química en eléctrica. Se encarga de estudiar las situaciones donde se dan reacciones de oxidación y reducción, encontrándose separadas físicamente o temporalmente en un entorno conectado en un circuito eléctrico. Un ejemplo común de celda electroquímica es la pila, por ejemplo la estándar de 1.5 voltios o la recargable de 1.2, que es una celda galvánica simple, mientras que una batería eléctrica consta de varias celdas conectadas en serie o paralelo. Las reacciones químicas con transferencia de electrones aparecen en numerosas situaciones de la vida cotidiana y constituyen un aspecto muy importante en las reacciones biológicas. Las celdas electroquímicas son un dispositivo que obtiene energía eléctrica a partir de una reacción química, es decir, combina energía eléctrica para producir una reacción química. Unos ejemplos serían que una celda voltaica o batería primaria es una celda electroquímica, en donde la energía que obtiene es debido a las reacciones redox, espontáneas que tienen en su lugar interior. Una batería, a su vez, consta de una serie de celdas voltaicas, conectadas en paralelo o en serie. Por lo tanto, una celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad. Ahora, una pila está conformada por tres partes: el ánodo, cátodo y el electrolito. El ánodo es un electrodo en donde se produce la reacción de oxidación, es decir, pierde electrones, incrementando así su estado de oxidación. El cátodo es un electrodo que obtiene la reacción-reducción, en donde el material de que está formado reduce su estado de oxidación al recibir electrones. Y por último, el electrolito, que es una sustancia que contiene los iones libres, permitiendo que se comporte como un conductor eléctrico. Yo soy Orlando Sánchez. Continuamos. Dentro de la pila hay un líquido llamado electrolito que anteriormente mencionamos. Hay dos polos, llamados también electrodos, tanto el polo positivo como el polo negativo. Y estos reaccionan de forma distinta al sumergirse cada uno en el electrolito. El polo positivo, el cátodo, se reduce liberando electrones en esta reacción y el polo negativo, que es el ánodo, se oxida, recogiendo los electrones liberados por el otro polo. El circuito eléctrico se cierra una vez que se conectan todos los elementos, siendo una de las maneras más básicas del circuito conformado por cables, una misma pila y una bombilla. El electrolito de las baterías de iones de litio, que son las más comunes, es un líquido en el que se diluyen sales de litio y que por tanto contiene iones libres que posibilitan la transferencia de electrones. Agrupamiento de pilas en serie. Este tipo de conexión se caracteriza porque ocurre cuando las baterías están conectadas, polo positivo de una, polo negativo de otra, así sucesivamente, de acuerdo con la FEM, que por sus siglas es fuerza electromotriz que se desea obtener. Colocándolas en serie logramos un sistema que tiene un voltaje igual a la suma de las dos, pero también añade al circuito la suma de la resistencia interna de las pilas. No debemos poner nunca una pila usada en serie con pilas nuevas, ni mezclar tipos de pilas. Si lo hacemos baja el rendimiento de las baterías nuevas al sumar ya desde el inicio una resistencia mayor a la que corresponde a una pila nueva. Las baterías al mismo tiempo que dan energía ofrecen una resistencia al paso de la corriente, resistencia que aumenta al envejecer la pila y así disminuir el voltaje que entrega. Agrupamiento de pilas en paralelo. Tenemos un agrupamiento de pilas en paralelo cuando de un lado tenemos todos los polos positivos enlazados y del otro lado tenemos todos los polos negativos enlazados. ¿Qué obtenemos con esto? Bueno, esto tiene sus ventajas, las cuales son que obtenemos una mayor tensión a que si tuviéramos una sola pila y obtenemos una menor resistencia eléctrica a que si también tuviéramos una pila.
Hola, mi nombre es Barbosa Hermenegildo David y el día de hoy vamos a hablar sobre el agrupamiento de pilas mixto. Un circuito mixto es aquel en el que se integran y se combinan, por lo tanto, conexiones en serie y en paralelo. Hay diferentes tipos de uso que se le puede dar a este tipo de circuitos y bueno, sus componentes principalmente se dividen en dos, en los componentes activos y en los componentes pasivos. En los componentes activos tenemos a lo que genera el potencial eléctrico o el voltaje. Este puede estar en corriente alterna o corriente directa. Por otro lado, entre los componentes pasivos tenemos a los condensadores, las resistencias, los capacitores y las bobinas. La relación entre el voltaje y la corriente. Esto se debe y es dependiendo del elemento del circuito. Existe una relación entre la tensión o voltaje a través del elemento con la intensidad de la corriente que pasa por él. Para esto tenemos nuestra resistencia que se representa con la letra R, nuestro capacitor que se representa con la letra C y nuestra inductancia que se representa con la letra L. Para nuestra resistencia, que es R, se emplea la ley de Ohm y esta tiene su propia fórmula, que es VR por T, que es igual a la resistencia por IR por T. De igual manera, para nuestro capacitor es IC por T, que es igual al capacitor por dV por T sobre dt. Y por último, nuestra inductancia, que es VL por T, es igual a la inductancia que se representa con la letra L por DI por T sobre dt. Nuestro circuito mixto se divide de tres partes diferentes, que es nuestro nudo, nuestra rama y la malla. ¿Qué es el nudo? El nudo es el punto de unión entre dos o más alambres conductores que conectan algún elemento activo o pasivo del circuito, que es la rama. Las ramas son los elementos ya sean activos o pasivos que se encuentran entre dos nudos consecutivos. Y por último, la malla. La malla son porciones cerradas de circuito recorridas sin pasar dos veces por el mismo punto. Puede o no tener un generador de voltaje o corriente. Leyes o reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff se aplican tanto si las corrientes y voltajes son constantes o si son dependientes del tiempo. Aunque se las suelen llamar leyes, en realidad son reglas para aplicar los principios de conservación a los circuitos eléctricos. Primera regla. Establece el principio de conservación de la carga al señalar que la suma de las intensidades de corriente que entran a un nudo equivale a la suma de las intensidades que salen de él. Segunda regla. En esta ocasión se establece el principio de la conservación de la energía cuando afirma que la suma algebraica de las tensiones en una porción cerrada de circuito malla es cero.